Muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Bautista El Redentor en Bogotá, Colombia, con el candidato a doctorado, el profesor Joel Sarman, que estamos hablando de historia, de temas de controversia teológica. Y bueno, en este momento estamos teniendo un espacio especial hoy. Tenemos un tema especial y vamos a ver una controversia teológica que se está dando en inglés especialmente. Y hay una pregunta generadora en relación a este tema que vamos a hablar. ¿Está bien decir que el Hijo es subordinado eternamente al Padre? Pusimos esta pregunta en el Facebook de la página de la Iglesia El Redentor y vimos buena participación de algunas personas que quizás nos oyen o nos siguen por esta red social, donde colocaron sus opiniones relacionadas con este tema tan importante. Vimos opiniones bastante inteligentes, bastante apropiadas en relación al tema. Nuestra intención es despertar inquietudes en estos temas teológicos. Pero antes de leer algunas observaciones de las personas que nos siguen por nuestras redes sociales, vamos a saludar al profesor Joel. Joel, buenas noches. Buenas noches, Elber. Entonces, vamos a hablar, Joel, acerca de este tema. ¿Cuál sería los parámetros o las circunstancias que se están presentando en este tiempo? Sí. Quise hablar sobre esto porque en el momento se ha desatado una controversia que no he visto algo así antes. Parece que empezó como el 3 de junio y se ha llevado a cabo por internet, está en inglés. Es muy interesante por varias razones, se ha puesto muy fuerte, hay mucho interés en eso. Se acusa a dos teólogos evangélicos de enseñar cosas que pueden conducir a mala enseñanza en la iglesia, hasta puede ser herejía. Entonces se hacen acusaciones bastante fuertes y se quiere esclarecer qué es lo que estos teólogos evangélicos quieren decir con su enseñanza de la subordinación eterna del Hijo. No hay problema. El chiste es que puedan oír, ¿verdad? Sí, ya está bien. Esto también involucra personas que saben muy bien el tema y el debate es serio. Hasta se han metido personas muy eruditas que conocen mucho de la historia de la Trinidad, que son expertos en el cuarto siglo, cuando se estaban haciendo todas las luchas sobre el credo de Nicea y Constantinopla. También tiene implicaciones muy interesantes para nosotros que usamos confesiones. Y en cierta forma es una enfrentación entre los que creen que las confesiones y los credos históricos son importantes y deben determinar nuestra doctrina, y los que dicen pues las confesiones son muy buenas, pero nosotros no usamos, o sea, solo tenemos la Biblia y consultamos confesiones así en forma menos estricta que los que usan confesiones. Entonces ese es un punto muy interesante que surge y se ve cómo influye en este debate. También toca un tema muy complejo, las propiedades que se pueden atribuir a las personas de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es algo muy difícil para el humano entender y pensar. Y yo creo que la mayoría de lo que tenemos en la formulación doctrinal de la Trinidad son palabras que nos ayudan a no decir lo que es indebido, o sea, nos guardan de decir algo de Dios que no es verdadero. Por eso es muy importante esa terminología, pero la verdad no explica mucho acerca de Dios, nos guarda de errores en nuestro pensamiento, en nuestro hablar acerca de Dios, y parece que se ha violado ese lenguaje. De eso se trata el debate. En quinto lugar, se ha desarrollado este debate por internet como ninguna otra controversia teológica que yo he visto. Se ha metido mucha gente, pero en una forma muy respetuosa e inteligente se ha hecho este debate. Y yo creo que va a llegar al mundo hispano dentro de pocos meses. Entonces quería
conversar sobre esto porque yo estoy metido en eso y me pareció una cosa muy interesante charlarlo. Además, Joel, es importante que tengamos claro que este debate, digamos, tiene cierto nivel académico. Es decir, por internet se escuchan bastantes debates, diferentes tipos de debates. A veces debates inoficiosos, a veces debates sin profundidad, a veces debates de pasión, de emoción. Y este tiene una característica particular, ¿no? Y es el hecho de que este debate se hace entre académicos. Es así, ¿verdad, Joel? Sí, bueno, son pastores también. Muchos de ellos son pastores y tienen un problema pastoral también entre eso, que sus congregantes, o sea, la gente en su iglesia, están recibiendo enseñanza que no está de acuerdo con lo que ellos creen según las confesiones y los votos que ellos toman acerca de defender y guardar esas confesiones. Son pastores, pero creo que también todos tienen un doctorado. La mayoría de ellos, de hecho, que están de un lado, que están acusando, son ingleses. Algunos viven aquí en los Estados Unidos, otros están en Inglaterra, pero la mayoría son ingleses, que es otro interesante aspecto de eso. No sé qué quiere decir, pero... Y tiene razón, se está llevando el debate a un nivel muy alto. No es cualquier persona comentando sobre esto, aunque muchos están comentando, incluyéndome a mí, que no soy un experto y no soy un alto teólogo como ellos. ¿En qué consiste el debate? Ok. El debate es acerca de lo que se ha venido enseñando ya por como 20 años en las publicaciones de Wayne Grudem y Bruce Ware, que son teólogos aquí en los Estados Unidos. Se trata de que ellos quieren hablar de una subordinación eterna del Hijo al Padre. Y ellos dicen, pues, ¿por qué usa la Biblia el lenguaje de Padre e Hijo? Sí, pues porque el Padre tiene autoridad y porque el Hijo se subordina a esa autoridad. Ellos lo que quieren hacer es apoyar el complementarianismo. ¿Sí se dice bien así en español? ¿Complementarianismo? Sí, se dice bien, pero me gustaría, digamos, explicar el término. La palabra está bien dicha, pero ¿qué significa? Entonces, eso es algo que, pues, si uno lo piensa, no tiene mucha relación con la Trinidad. El complementarianismo es la enseñanza que el hombre y la mujer no son iguales. Tienen sus lugares complementarios. El hombre debe ser el líder, el hombre debe ser el pastor, no la mujer. El término opuesto al complementarianismo es el, ¿cómo se dice en español? ¿Egalitarianismo o igualitarianismo? Igualitarianismo. Entonces, que son iguales, ¿verdad? Y que las mujeres pueden ser pastoras y todo eso. Entonces, ese es un debate. Obviamente, el lado como más conservador es el del complementarianismo. Wayne Grudem quiere defenderlo y Bruce Ware quiere defenderlo diciendo es que la mujer se debe someter al hombre porque el Hijo eternamente se somete al Padre, y así es, y quieren respaldarlo y apoyarlo así. Pero resulta que eso es una cosa difícil de hacer con la doctrina de la Trinidad. Entonces eso es parte de la mezcla y se acusan, es que ustedes no apoyan el complementarianismo, es que sí lo queremos apoyar y todo eso. Entonces quiero dar unos parámetros para pensar acerca de eso y algo de terminología para pensar la situación y luego comentar como la historia de qué es lo que ha sucedido. Sí, muy bien. Entonces la pregunta que se hizo es, ¿está bien decir que el Hijo está eternamente subordinado al Padre? Hay quienes lo afirman porque el Hijo como Hijo se somete al Padre porque el Padre tiene autoridad. ¿Cómo podemos tomar eso en términos de la Trinidad? Podemos tomarlo económicamente, en la economía. Lo que hace la Trinidad, ¿sí?, en sus misiones en cuanto a la salvación y la creación, eso es la economía. En esto las personas de la Trinidad actúan, son agentes de varias partes
diversas, pero de una sola acción divina. Es algo que también nos enseña la teología. O sea, cuando Dios actúa, sabemos que es un Dios porque hace una sola acción. La redención es una sola acción, en cual están los tres agentes de las personas de la Trinidad. La creación es una acción, y así. Digamos que en español, digamos que en inglés se menciona como subordinación económica. En español se conoce más por subordinación operacional. ¿Qué es Operacional. Operacional. ¿Sí? Es la implicación que hay una subordinación para el ejercicio de funciones específicas en la redención. Ese es el punto, ¿sí? Entonces, solamente quería complementar. Ok, entonces no debo usar el término económico. También, pero digamos que es más conocido o lo he visto, digamos, en algunas enseñanzas en español como subordinación operacional. Pero también juntas, digamos. Es que ellos en inglés usan un término que corresponde a operación y no están hablando del aspecto económico de la Trinidad. Están hablando de operaciones que están atribuyendo a las personas dentro del ser de Dios. Sí. Bueno, también ese es el problema. Pero entonces está eso, digamos, la economía o como tú dices, operacional. En el segundo lugar se puede ubicar una forma de subordinación en el pacto de redención, que es un pacto eterno, ¿verdad? Entre el Padre y el Hijo. El Hijo en ese pacto es puesto como el que va a ratificar el pacto de gracia a través de su obra como mediador de ese pacto. Entonces ese es el pacto de la redención que pone al Hijo como mediador del pacto de gracia. Y es eterno, es parte del decreto de salvación. El Hijo eternamente acepta humillarse y encarnarse. Pero eso es también en cuanto a su misión, ¿verdad? En mi terminología es económico, en tu terminología es operacional. Muy bien, hermano. Entonces, la otra forma de expresar esa subordinación que no es económico o operacional es ontológico, o sea, en el ser de Dios, el ser divino, lo que es Dios en su naturaleza. Y es lo que ellos quieren hacer. Dicen que dentro de la naturaleza de Dios, el Hijo como Hijo se subordina al Padre, siempre lo ha hecho. Sin salvación lo hubiese hecho. Y ese es el problema, que están entrando a decir lo que es ontológicamente Dios y están cambiando lo que tradicionalmente se ha dicho. Y este es el debate. ¿Pueden ellos decir eso sin cambiar lo que decimos acerca del ser de Dios? ¿Pueden transferir lo que solemos hablar acerca de sus operaciones al ser de Dios sin cambiar la doctrina que hemos tenido a través de 2000 años? Entonces, la historia de la doctrina de la Trinidad nos enseña que hay que ser muy, muy cuidadosos con lo que hacemos con esa terminología. Y debemos hablar un poquito más acerca de esa terminología. Cuando hablamos de la Trinidad ontológica, el ser de Dios adentro de la Trinidad, o a veces hablamos de la Trinidad inmanente, hablamos de la Trinidad también con una forma en latín que dice ad intra, o sea, por dentro, ad intra. Cuando hablamos de la Trinidad operacional, afuera de lo que hace, o sea, lo que hace Dios por fuera de sí, hablamos ad extra. Y ese es el debate que no quieren conceder Bruce Ware y Wayne Grudem. No quieren hablar en términos de ad intra y ad extra, porque ahí es donde se clarifica, o sea, lo que puedes decir acerca de las personas y la naturaleza y lo que no puedes decir de ellas. Como vamos a ver a medida que destacamos que desenvolvemos el debate, cómo se desarrolló. Joel, me gustaría leer entonces algunas respuestas que han dado algunas personas por las redes sociales
en relación a esa pregunta para ver qué piensa el público en general, los oyentes, las personas que no tienen esta controversia teológica, pero que se expone el tema y simplemente manifiestan. Samuel dice lo siguiente: no está bien. La pregunta es, ¿está bien decir que el Hijo es subordinado eternamente al Padre? Samuel dice, no está bien. La subordinación del Hijo al Padre es solo algo dentro de la realización del plan de Dios en la economía del tiempo, ya que el Hijo, Jesús el Mesías, existía en la eternidad en forma de Dios igual al Padre. ¿Qué tal, Joel? Sí, entonces ese es el punto, o sea, mencionaron el tiempo. Ellos están, Wayne Grudem y Bruce Ware están diciendo que esto es algo eterno. Y cuando empiezan a hablar de algo eterno, o puede ser el pacto de la redención, que estaría bien, o están hablando afuera del pacto de la redención, o están hablando por dentro del ser de Dios. El Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu es Dios. ¿Cómo distinguimos si son un mismo ser? ¿Cómo distinguimos a estas tres personas? Las distinguimos por sus relaciones y decimos, el Padre es el que engendra y es el que no es engendrado. El Hijo es el que es engendrado. El Espíritu Santo es el que procede del que engendra y el que es engendrado. Y usamos esas relaciones para distinguir las personas sin decir más, ¿sí? Entonces tenemos esas designaciones, históricamente así se ha explicado, tenemos esas designaciones de Padre e Hijo, Espíritu Santo, para distinguir a las personas, pero no para decir más que eso. Y lo que han hecho y de lo que los acusan a Grudem y Ware de hacer es tomar relaciones humanas de padres e hijos y llevarlas para explicar a Dios en una forma que Él no ha revelado. Ellos insisten, no, es que hablar de padres e hijos es hablar de autoridad, porque siempre un padre tiene autoridad. Pero entonces hay que pensar en términos del Padre e Hijo, que son un solo Dios, un solo ser. ¿Cómo puede haber algo que subordina al Hijo? Tienen un solo poder, ¿verdad? Es el Padre Todopoderoso, el Hijo Todopoderoso, el Espíritu Santo Todopoderoso, pero no son tres todopoderosos, sino un solo todopoderoso Dios. ¿Qué poder puede subordinar? Sí. Lo que hacen es empezar a llevar a la consideración que de pronto hay tres voluntades en Dios, y esto viola otro de los atributos de Dios. Tenemos en nuestra confesión, en la Confesión Bautista de Fe, en el 2º capítulo, dice que Dios no tiene partes. Esa es una parte, pues, como extraña del credo, pero lo que está diciendo es que Dios es simple, Dios no tiene componentes, y si empezamos a dividir su voluntad, Dios deja de ser simple, se viola la simplicidad divina. Hermano Joel, antes de continuar me gustaría que hay algunas preguntas que se están dando en el chat y me gustaría ver cómo podemos responderla. La primera, bueno, voy a leer la segunda y después la primera, porque la segunda, la del hermano Franklin, creo que se va a desarrollar en unos momentos. La segunda dice, no me quedó claro porque está bien creer que el Hijo es eternamente engendrado si estamos hablando del pacto de redención. El pacto de redención es un pacto entre el Padre y el Hijo, ¿sí? Entonces, si queremos hablar de una forma en que hay subordinación, se puede hablar del pacto de redención, ¿sí? Lo que ellos quieren hacer es sacarlo de ese ámbito operacional, que sería el ámbito del pacto de redención. Lo que da el pacto de redención es que es un pacto hecho en la eternidad, ¿verdad?
Sí, y además creo que también era el sentido de lo que Joel nos explicaba, de que hay una cosa en la cual se está de acuerdo. ¿Qué es lo que está de acuerdo? Que el Hijo es engendrado eternamente del Padre y que el Espíritu Santo, ¿cierto?, procede, ¿sí? Sí. Sí, pues Bruce Ware tiene problemas con la engendración eterna, pero después lo afirmó, entonces sí, básicamente sí. Aquí el problema está entonces en explicar, porque simplemente está, en explicar desde la concepción de la relación humana. Sí. Ahí está el grave problema, porque ahí entonces nos metemos en una subordinación. Sí, si leemos a estas relaciones demasiado que sean como las nuestras, estamos pasando de lo que Dios revela a lo que nosotros nos parece. Y ese es uno de los problemas. O sea, el problema es extralimitar el concepto. Creo que sí. Ese es el punto más o menos, es decir, ir más allá de lo que ya entendemos, sí, y tratar de explicarlo de una forma que nosotros pudiésemos entender, pero al entenderla nosotros podemos terminar diciendo cosas que no son. Sí, por eso dije al principio, o sea, mucho de la doctrina de la Trinidad estamos hablando de cosas que no, o sea, que nos guardan de decir lo que no debemos. No es necesariamente que nos explique más o nos haga más clara la Trinidad de por sí. Solo nos ayuda a hablar bien acerca de lo que tenemos por revelación, que es un misterio. Así es. Bueno, ahí sí, digamos que es considerable la primera pregunta ahora. ¿Cuáles son los fundamentos bíblicos para que estos teólogos consideren la subordinación eterna del Hijo? Sí, entonces las bases bíblicas son todas las cosas que Cristo dice que a través de las edades hemos entendido como pasajes hablando de la subordinación operacional, o sea, lo que yo estoy llamando la economía, la subordinación operacional dentro del plan de salvación del Hijo. Él dice, el Padre es mayor que yo. Él dice, yo hago la voluntad del Padre, etcétera, etcétera. Porque está hablando dentro de los parámetros del pacto de redención y lo que hace ad extra, afuera, para la salvación de un pueblo. No estamos hablando ad intra, adentro de la Trinidad. Ellos toman esos pasajes que nosotros usamos adentro, o sea, yo no estoy del lado de Ware y Grudem, y ellos los usan, los pasajes que nosotros tomamos ad extra, y ellos lo usan ad intra. En ese tipo de pasajes se apoyan. Yo no tengo una lista aquí de los pasajes que ellos usan. Digamos que sí, los recordamos de lo que el Señor cuando habla acerca de que el Padre envía al Hijo, ¿no? Y todo esto en relación al concepto, pues, de una organización operacional en el plan de redención. Todos los textos que hacen notar a un Padre eligiendo, a un Hijo haciendo la obra redentiva y al Espíritu Santo haciendo una obra, pues, de aplicación de la obra de redención. Entonces ahí vemos algo así, ¿sí? Y todos estos pasajes han sido considerados ya en el pasado, porque cuando salió el credo de Nicea y tuvieron esas duras luchas durante todo el cuarto siglo. O sea, el credo de Nicea originalmente sale en 325, pero realmente la terminología que tenemos no se ratifica hasta el 381, duró todo el siglo. Y ellos se enfrentaron a estos pasajes que dicen, no, es que porque Arrio y otros herejes estaban diciendo, mire, es que el Padre es mayor al Hijo, ¿sí? Y ahí la iglesia estudió su Biblia con cuidado, pensó en las implicaciones en forma lógica, filosófica y todo, y se dio cuenta que tienen que ser iguales las personas, porque hay un solo Dios. Si Cristo es Dios,
tiene que ser igual al Padre. Entonces hay una igualdad dentro de la Trinidad de las tres personas, aunque vemos en su operación que hacen cosas distintas y hablan de yo hago lo que Él me manda hacer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿respondimos a las preguntas? Sí, hermano, pero un momento que tengo una pregunta por el WhatsApp. Edwin nos pregunta, ¿el hecho de ser engendrado no implicaría relación de autoridad independientemente del plan de redención? No, sí, eso es lo que está diciendo Grudem y Ware. ¿Sí? Ellos dicen eso es lo que implica. La teología cristiana como se ha desarrollado y como se ha entendido clásicamente en las confesiones y los credos es que lo que quiere decir que es engendrado es simplemente que el Hijo no es el que engendra, ¿sí? Entonces traza una diferencia dentro de Dios, dentro del ser divino, para que sepamos que hay dos personas. Y el hecho de que uno procede del que engendra y del que no engendra, o sea, del Hijo, del Padre y del Hijo, nos da una tercera persona. Pero no existen esas palabras para decirnos más, sino solo como básicamente para distinguirlos. Sí, eso, pero ese es el tema que se debate. Ahí está respondiendo a otra pregunta de uno de nuestros oyentes. Yo pienso que el Hijo, dice el oyente, Arisa, yo pienso que el Hijo fue engendrado como hombre, pero ¿cómo saber que el Señor Jesús fue engendrado en la eternidad? Bueno, básicamente ese engendrar es un concepto de que, como nos decía Joel, no es que lo creó como que Dios creó al hombre, ¿no? No es en ese sentido de engendrar. No, porque nunca ha habido un tiempo cuando no ha existido el Hijo. Por eso se dice que se engendró eternamente. ¿Por qué decimos engendrado? Por su relación padre e hijo. Entonces esa es la terminología bíblica. ¿Por qué dice padre e hijo? Porque son mismos, son iguales, tienen la misma naturaleza, es un Dios. Muy bien, Joel, sigamos entonces. Entonces vamos a la cronología. El 3 de julio, un pastor que se llama Liam Gallagher, es un hombre escocés que pastorea aquí en Filadelfia, en la 10ª iglesia presbiteriana, una iglesia muy famosa que ha estado ahí en el centro de la ciudad por muchísimos años y ha sido fiel por todo ese tiempo. La mayoría de esas iglesias antiguas de los centros de las ciudades son liberales o se han ido a otro lado donde ya están diciendo que los musulmanes también son cristianos y toda clase de locuras. Pero esta iglesia ha sido fiel por mucho tiempo. Tiene un pastor escocés, Liam Gallagher. Él publicó en un blog que no fue de él porque él no tiene un blog propio. Él publicó en un blog que es parte de la Alianza de Evangélicos que Confiesan, un grupo que empezó creo que en el 96. Querían distinguirse de los evangélicos en general, siendo evangélicos que tienen confesiones, entonces presbiterianos, bautistas reformados y otros así. Entonces él lo hizo en este blog que tienen como un programa de radio, un podcast que hacen dos pastores y una mujer que ella se llama la ama de casa teóloga y fue en el blog de ella, cada uno tiene su blog, donde Gallagher publicó su escrito porque le estaba apoyando a ella en una cosa del complementarianismo y los problemas que esta sumisión eterna les causa. Entonces, lo primero que dice Gallagher es decir, muestra lo que dicen Grudem y Ware acerca de la sumisión eterna del Hijo, que la afirman y nadie lo duda, ellos no lo niegan, está en sus escritos y ellos han dicho hasta el momento, no, es que eso es lo que queremos decir, el Hijo está subordinado eternamente al Padre. Entonces,
lo que quieren decir es que dentro de la Trinidad como tal existen estructuras de autoridad y sometimiento, porque quieren decir que es igual con los hombres y las mujeres. Hay que tener estructuras de autoridad y sometimiento porque así es la Trinidad, siempre lo ha sido desde la eternidad. Entonces, el Padre hace el plan y el Hijo se somete, y aunque el Hijo se somete voluntariamente, lo hace porque le toca. Entonces, eso es lo que ellos dicen. Y Gallagher dice, esta no es la enseñanza histórica. Las personas tienen que ser iguales porque son un solo ser. No hay una persona sobre la otra en términos de autoridad. No lo enseña la Biblia, no lo ha creído la Iglesia. Ha dicho lo contrario, que son iguales las tres personas. ¿Qué quiere decir? Entonces, que ellos digan eso. Si ellos están correctos, dice Gallagher, hemos estado adorando un ídolo por siglos. Joel, regáleme un segundito. Es que necesitamos ir a un breve espacio. Dejemos el tema ahí un momento, porque pues es interesante cómo responde este teólogo ante pues este pensamiento, o sea, cómo empieza a debatirlo. Queridos hermanos, regálenos un segundito, vamos a poner una pieza musical y regresamos.